Hola, bendiciones hermanos y hermanas, damos gracias al Señor en este nuevo día. Seguimos meditando en las Escrituras. Estamos leyendo el libro de Jeremías y hoy corresponden los capítulos del 26 al 29. Y algo importante es que lo que leemos no está en orden cronológico. Esto lo podemos demostrar de forma fácil en estos capítulos. Por ejemplo, el capítulo 25, nosotros leíamos profecías del cuarto año del reinado de Joacim, y ahora en el capítulo 26 vamos a leer hechos ocurridos al comienzo del reinado de Joacim. En el capítulo 21 vemos que el rey era Sedequías y en el capítulo 27 volvemos a leer hechos en el tiempo de Sedequías. Así que solo a modo de información, los últimos reyes de Judá son Josías, Joacás, Joacim, Joaquín y por último Sedequías, quien fue el último rey de Judá. Esto es importante para poder comprender mejor lo que estamos leyendo. Cuando leemos el capítulo 26 y vemos cómo traman poder matar a Jeremías, es inevitable ver la similitud en cómo estos planeaban darle muerte, al igual como le planearon la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En este capítulo queda registrado cómo otros profetas anunciaron lo mismo que Jeremías. Tanto Miqueas como Urías anunciaron lo mismo que estaba anunciando el profeta Jeremías, pero aún así el pueblo no se volvió de hacer el mal. Espero que el día de hoy quizás también puedan leer en el Nuevo Testamento el libro de Marcos, capítulo 12, versículos del 1 al 12, sobre la parábola de los viñadores o los labradores malvados. En esta queda claramente expresado cómo Dios enviaba profetas a los que torturaron y dieron muerte, y cómo terminarían haciendo lo mismo con el Hijo de Dios. Veremos que es librado de la muerte Jeremías con la ayuda de Aicam, hijo de Sefam, el escriba o el secretario real. Ese era uno de aquellos a quienes el rey Josías, espantado por las palabras del libro de la ley, los envió a preguntar a Jehová. Y esto lo podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 22, versículos del 2 al 14. De ahí que su intervención aquí en favor de Jeremías es lo que podríamos esperar, dada su pasada asociación con aquel buen rey que había colocado el Señor. Cuando nosotros leamos hoy día el capítulo 27, también vamos a ver cómo al parecer las naciones querían unirse con Judá en contra de Babilonia. Sin embargo, Dios envía al profeta Jeremías a advertirles que nada sacan con hacer esto, porque dice firme y claro: yo he puesto todas estas tierras en manos de mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia, siervo mío. Pero también advierte que esto no será para siempre, agrega, hasta que llegue también la hora a su propia tierra. Entonces muchas naciones y grandes reyes lo harán su siervo. Les recomienda que se sometan a Babilonia. Si prefieren dar la batalla, estos iban a ser destruidos. Al contrario de lo que decían todos los falsos profetas y adivinos, quienes les decía que no sucumbirían ante el poder de Babilonia. Por lo tanto, el mensaje era: sométanse y los dejaré labrar su tierra, resístanse y morirán por la espada. A la luz de este capítulo se dan cuenta por qué la insistencia de Pedro, Pablo, el mismo Señor sobre el riesgo que está en escuchar falsos profetas. Estos decían hablar en el nombre de Dios, pero finalmente solo alejaban al pueblo de hacer la verdadera voluntad de Dios. Cuando lleguemos al capítulo 28 veremos la falsa profecía de Ananías y cómo el profeta Jeremías profetizaba su muerte, la cual ocurre en ese mismo año. Este hablaba de que no se preocuparan, que solamente 2 años Babilonia en 2 años Babilonia iba a devolver todo, y hablaban el nombre del Señor. Esto claramente no ocurre, sino que al contrario, el tiempo que se cumple de forma exacta es el que había profetizado Jeremías. Por eso es que en general los profetas de Dios, cuando los leemos, tienen lo que se llaman dobles cumplimientos. Hay profecías que se cumplen en el corto plazo, de forma inmediata, o que podemos ver que ya ocurrieron y que son comprobables. Pero esto es justamente para validar el cumplimiento de aquellas profecías que son futuras o escatológicas, dando así el respaldo a quien es el verdadero profeta del Señor. Finalmente, el día de hoy, en el capítulo 29, vamos a leer una carta que envía Jeremías a los primeros desterrados hacia Babilonia. En esta carta les pide que tengan hijos e hijas, que no disminuyan su número, que este cautiverio solo durará 70 años. Y a pesar de lo que estos pudieran pensar sobre la dolorosa situación, Dios les dice:
porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Y luego agrega, me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Insiste también en que dejen de escuchar estos falsos profetas que engañaban al pueblo y que no solo engañaban al pueblo, estos también cometían adulterio con las mujeres de sus prójimos y por eso serían castigados severamente. Jeremías disipa cualquier duda sobre la forma en que sus compatriotas debían vivir en el exilio. En lugar de ansiar un pronto regreso a Jerusalén, debían aceptar con paciencia el juicio del Señor y creer en su palabra de que iban a transcurrir varias generaciones. 70 años era el tiempo exacto antes de su regreso a la nación. El Señor les había dado una segunda oportunidad, así que Jeremías los exhortó diciendo, habiten ahí y hagan que esa tierra sea su hogar. Sobre todo, debían asegurarse de no disminuir número, porque cuando llegara el tiempo de regresar, necesitarían de todas las personas que tuvieran para poder reconstruir la desolada tierra. Y como Babilonia iba a ser su hogar por muchos años, el Señor también les manda a los exiliados que oraran por el bienestar del imperio. Ese mandato debió ser especialmente mortificante para los exiliados judíos. Sin embargo, el Señor quería que entendieran que si las cosas marchaban bien para Babilonia, esto también les afectaría positivamente a ellos. Esto nos hace recordar que debemos orar por nuestras autoridades de gobierno, por nuestras autoridades al interior de la empresa, a todos, nos gusten o no nos gusten. Esta es la posición que el Señor les otorgó. Y hay un plan perfecto y hay un desafío para nosotros y es interceder en oración para ellos. Nosotros no somos muy diferentes a estos exiliados porque como el pueblo de Cristo en esta tierra somos extranjeros, somos peregrinos. Y es por eso que una y otra vez los apóstoles del Señor nos animan a orar por el bienestar de la tierra donde vivimos. Si esta prospera, nosotros también nos veremos beneficiados. La paz y la prosperidad nos caracterizan, nos capacitarán mejor para así poder cumplir el mandato que nos da Dios de predicar el Evangelio a más personas. Y sin embargo, aceptar el consejo de Jeremías fue difícil para los judíos exiliados porque estaba en contra de los anhelos de regresar que había en el corazón de ellos. Cómo querían regresar a su amada tierra. Con sus palabras y sus sueños de regresar habían encendido y alimentado el fuego de la imaginación de aquellos falsos profetas, quienes continuamente profetizaban mentiras. No decían la verdad, sino que los exiliados, sino que finalmente estos decían lo que los exiliados deseaban escuchar. Estos se transformaron en profetas que endulzaban las orejas del pueblo. La prolongada mentira hizo más difícil que se adaptaran a esta nueva vida.